Buenos días, muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias, desde luego, al profesor Pimentel por esta maravillosa conferencia. El carácter tan multidisciplinar de este simposio nos lleva a pasar de la ciencia a la lengua, de la historia de la ciencia a la historia de la lengua, a la filología, pero en el fondo, como enseguida voy a decir, todos somos historiadores. Tengo en primer lugar que, desde luego, dar las gracias a doña Carmen Iglesias, a don José Luis Díez por la invitación para participar en este simposio, en este precioso salón presidido por el fresco de Mengs, y realmente estoy encantado de hacerlo. Cuando yo era bastante joven, como también recordaba el profesor Pimentel, pues asistimos a la gran eclosión del dieciochismo que supuso la celebración del centenario de Carlos III, del fallecimiento de Carlos III en 1988, es decir, el segundo centenario del fallecimiento. Ahora estamos celebrando un poco menos, tal vez porque los nacimientos de los reyes se celebran menos que los fallecimientos o que los inicios de su reinado, pero estamos celebrando, y creo que también, y creo que es muy oportuno hacerlo, el tercer centenario del nacimiento del rey. Y me corresponde trazar un panorama de ese binomio que el título de la conferencia enuncia, ¿no? Palabras e ideas. Las palabras, y en especial las nuevas palabras, o las palabras que adquieren entonces nuevos significados, como trasunto o como correlato de las ideas, y en especial de las nuevas ideas, en tiempos de Carlos III. Es evidente que un asunto como este ha tenido que suscitar el interés tanto de los filólogos y de los historiadores de la lengua como de los historiadores de las ideas, de los historiadores del pensamiento. Y en efecto así ha sido, tanto en España como fuera de ella. Quiero por eso empezar dedicando unas palabras de recuerdo y de homenaje a dos maestros que abrieron el camino en el estudio del léxico de la Ilustración y que además en mi caso fueron mis mentores y guías en dicho estudio, porque tuve la fortuna de disfrutar de su magisterio, de uno de ellos en las aulas, del otro fuera de las aulas. Uno es justamente un filólogo y el otro un historiador. Pero en definitiva, historiadores ambos, pues la filología no es sino el estudio de los textos, y los textos, en tanto que testimonios de un estado de lengua, solo son concebibles en su serie histórica, como testimonios de la historia. Por lo que un filólogo auténtico, en mi opinión, no es otra cosa, en definitiva, que un historiador. Y yo me siento y me considero tan historiador como filólogo, porque no son cosas diferentes. Esos dos maestros a los que me refiero son don Rafael Lapesa y don José Antonio Maravall. Rafael Lapesa es el maestro indiscutido de cuantos nos dedicamos a historia de la lengua española. Pues bien, habiéndose dedicado a campos, bueno, a temas de estudio muy variados, también se interesó por el léxico de la Ilustración, en un trabajo de hace exactamente medio siglo, un trabajo que sigue siendo fundamental, de 1966, que se llama Ideas y Palabras. Yo he invertido el orden, pero como ven, este artículo, por el título que les voy a decir, es fundamental. Ideas y palabras del vocabulario de la Ilustración al de los primeros liberales. Está recogido en un libro suyo, El español moderno y contemporáneo. ¿Por qué se interesó Lapesa por el siglo XVIII y por su léxico? Creo que merece la pena recordarlo porque es un episodio poco conocido de la historia de nuestro dieciochismo, y es el siguiente. En los años 60, Julián Marías, en una línea muy cercana a la de su maestro Ortega, promovió en el seno de la Sociedad de Estudios y Publicaciones un seminario de estudios de humanidades, un pequeño grupo de trabajo, modesto en sus planteamientos, pero del que salieron
bueno, vocaciones por el siglo XVIII, por lo que ahora diré, y algunos libros importantes. Fue un valioso equipo multidisciplinar al que la PESA aportaba la visión justamente del historiador de la lengua y que se concentró, según ha explicado Marías, en el estudio, esto lo cuenta Marías en sus memorias, y lo cito literalmente, de un periodo abarcable y que tuviese significación para los problemas con los que nuestro país tendría que enfrentarse en el futuro cercano. El periodo que va de 1750 a 1850, es decir, segunda mitad del XVIII, primera mitad del siglo XIX. Es curioso, Marías, un hombre que no era en principio un historiador, se interesó mucho por el XVIII y reunió a un grupo de personas para estudiar ese siglo a caballo entre el XVIII y el XIX. Desde luego que el siglo XVIII era un siglo bastante desatendido por la historiografía española, o visto con muchos prejuicios. Y corresponde a Marías el mérito de haber despertado el interés por un siglo entonces tan olvidado, ¿no? El hispanismo extranjero fue muy importante en la recuperación del XVIII español. Piénsese solo en Sagail y en la enorme cantidad, bueno, se hicieron unas cuantas tesis doctorales en Francia fundamentales para la historia literaria del XVIII español. Pues bien, en aquel seminario participaron Laín, Aranguren, que tiene un libro que se llama Moral y Sociedad, que también surge de ese grupo, La Fuente Ferrari, Fernández Almagro, entre los más mayores, y entre los más jóvenes, Gonzalo Anes, cuya tesis, Las crisis agrarias de la historia moderna, nace de ese fermento, José María López Piñero, que ha sido mencionado aquí, Elio Carpintero, Miguel Martínez Cuadrado. El grupo se disolvió en 1969, pero dejó tras sí, como digo, algunos libros valiosos para el estudio de esa etapa hasta entonces tan poco atendida. Por cierto, uno de esos libros fue una tesis doctoral dirigida por la PESA, la tesis de María Cruz Seoane, llamada El lenguaje de las Cortes de Cádiz, que fue la primera de una serie de tesis sobre historia del léxico político. También, por cierto, perteneció a ese grupo Carmen Martín Gaite, y ahí se despertó su interés por el siglo XVIII, y de ahí salió su libro sobre Melchor de Macanaz y su libro sobre los usos amorosos del XVIII en España. En cuanto a Maraval, ¿qué decir de Maraval? No hubo época de la historia de España sobre la que no proyectara su interés, y desde luego tampoco quedó excluido de él el siglo XVIII, por más que sus primeros libros se centraran más bien en la Edad Media, el concepto de España en la Edad Media y el Renacimiento y el Barroco. Pero aparte de sus libros mayores, Maraval empieza a publicar bastantes trabajos sobre la época de la Ilustración a partir de finales de los 60 y durante los 70, y lo interesante es que muchos de los trabajos de Maraval sobre el XVIII giran en torno a la historia de un concepto o de una palabra, sí, de una palabra, sin ser el historiador del léxico de la lengua. Les leo algunos títulos. La idea de felicidad en el programa de la Ilustración, la palabra civilización y su sentido en el siglo XVIII, la estimación de la sensibilidad en la cultura de la Ilustración, dos términos de la vida económica, la evolución de los vocablos industria y fábrica, lo que llamamos en Historia de la Lengua palabras testigo, ¿no? Palabras que son reflejo de un cambio en el mundo exterior a la lengua. Y otros más. Maraval reunió 3 tomos de sus estudios de historia del pensamiento español, un tomo de Edad Media, otro de Renacimiento, otro de Barroco, y no llegó a hacer otro tanto con sus estudios sobre el siglo XVIII. A principios de los 80, la época en la que tuve el privilegio de hablar muchas veces con él, yo le urgía a reunir, para no estar todo el día haciendo fotocopias, le urgía a reunir sus trabajos sobre el siglo XVIII, y él solía decirme que aún tenía que hacer algunos más. Su fallecimiento en 1986 lo impidió, pero su discípula Carmen Iglesias reunió esos estudios en 1991 en un tomo que se llama también Estudios de Historia del Pensamiento Español siglo XVIII, y de nuevo formando colección con los otros 3
en un estuche en 1999 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Estoy viendo esos 4 tomos y, curiosamente, el más grueso de los 4 es el del siglo XVIII, de manera que esto indica que en los años finales de su vida Maravall se interesó de manera creciente por el siglo de las luces, y ese volumen sigue siendo de lectura inexcusable para la cuestión que aquí nos ocupa. Ahí están reunidos todos esos trabajos a los que me refiero. Sigue siendo indispensable para el estudio de las palabras y las ideas en la España de la Ilustración. Y téngase en cuenta que estos maestros que nos precedieron lo hicieron sin los medios técnicos, sin los corpus léxicos de que hoy disponemos y sin el diccionario histórico de la lengua española del que aún carecemos. Hoy día tenemos muchas herramientas para acceder a los datos. Tenemos incluso la paradójica situación de que tenemos tal cantidad de datos que a veces los datos nos asfixian, pero ellos lo hicieron solo con el caudal impresionante de sus lecturas y de sus fichas. Naturalmente, desde entonces la bibliografía ha crecido mucho, pero quería dejar bien asentado que hay que seguir contando con aquellos 2 grandes maestros, Lapesa y Maravall. No quiero dejar de mencionar tampoco la importante contribución del profesor Javier Fernández Sebastián de la Universidad del País Vasco, que en conexión con fecundas redes de investigación europeas ha hecho a la historia de algunos conceptos, él se adscribe, digamos, a lo que podemos llamar la historia de los conceptos, ha hecho a la historia de algunos conceptos e inevitablemente también a la historia de las palabras que son soporte de esos conceptos, importantes contribuciones. Es muy útil también para el estudio del 18 un libro dirigido por él y por Juan Francisco Fuentes que se llama Diccionario Político y Social del siglo XIX español. Del XIX sí, pero es que muchos de los conceptos que ahí se estudian tienen sus raíces en el 18 y obviamente les obliga a remontarse a esos orígenes. También Fernández Sebastián ha dirigido un ambicioso proyecto titulado Iberconceptos, Diccionario Político y Social del Mundo Iberoamericano. Pues bien, puesto que hablamos de léxico, tendremos que hablar también un poco de diccionarios y recordar cuáles son los principales diccionarios del 18 que son valiosísimas herramientas de trabajo para nosotros. Dediquemos unas palabras a un diccionario que es fundamental, que es la base de toda la historia de la lexicografía española, que es el Diccionario de Autoridades, aunque por sus fechas se nos queda fuera de la época que aquí estamos estudiando, que es el reinado de Carlos III. El Diccionario de Autoridades es debería ser uno de esos lugares de memoria que decía el profesor Pimentel de la historia de España, ¿no? Es realmente una proeza, ¿no? Una proeza que hizo un puñado de académicos, los académicos fundadores de la española, en un plazo de tiempo mucho más breve, tardaron mucho menos tiempo que la Academia Francesa en publicar su diccionario, y se publica en 6 tomos, ahí tienen la portada del primero, entre 1726 y 1739. ¿Por qué se llama Diccionario de Autoridades? Porque en él cada palabra y cada acepción va ilustrada con el texto de un autor que hace autoridad en la lengua española. Bien. ¿Qué pasa en el reinado de Carlos III? Bueno, la Academia sigue trabajando. Al terminar Autoridades se dedica más bien, publica una ortografía, trabaja en la gramática, pero enseguida la Academia decide que tiene que continuar. Los diccionarios enseguida se quedan anticuados, hay que renovarlos, hay que perfeccionarlos, hay que enriquecerlos. Y la historia menos conocida de la descendencia del Diccionario de Autoridades es que ya en tiempos de Carlos III se publica un primer tomo de una segunda edición mucho menos conocida, que se llama igual. Bueno, ya saben que el Diccionario de Autoridades no se llama Diccionario de Autoridades, se llama Diccionario de la Lengua Castellana, compuesto por la Real Academia Española, segunda impresión, corregida y aumentada, tomo primero, solamente letras A y B, Madrid, 1770. Si este segundo Diccionario de Autoridades se hubiera concluido, habría eclipsado al primero. Realmente, por ejemplo, este tomo primero de la A y la B incorpora 2.600 palabras más a la primera edición del Diccionario de Autoridades, al de 1726. Es decir, se iniciaba una segunda edición que hubiera sido muy importante. Desgraciadamente, esta obra quedó interrumpida.
la Academia tomó una decisión que fue una decisión acertada, pero que a la postre fue perjudicial para la lexicografía española, que fue 10 años más tarde, en 1780, publicar este diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo para su más fácil uso. ¿Cómo se reduce un diccionario de 6 tomos a solo un tomo? Evidentemente, eliminando todas las autoridades, todas las citas, que era justamente lo más valioso del diccionario. Y este es el origen del diccionario actual. Es decir, esta es la primera edición del diccionario actual, ¿no? El diccionario actual, del que hace un par de años se publicó la 23ª edición, esa serie que va por el número 23, y que no sabemos si tendrá continuidad porque los diccionarios en papel están en crisis irreversible probablemente. Esa serie de 23 ediciones comienza en el reinado de Carlos III con el primer diccionario en un solo tomo de 1780. Obra que tuvo un gran éxito, claro, era más barata, era más manejable que el diccionario de autoridades, iba dirigida a un público más amplio, menos erudito, y que tuvo muchas ediciones posteriores. 1783, 1791, 1803... Luego viene la Guerra de la Independencia, que es un parón grave, 1817. Pero como la Academia no solo incorporaba a estas ediciones las novedades que iba tomando en consideración, es decir, la Academia seguía haciendo el diccionario de autoridades, seguía rastreando textos, seguía incorporando elementos, pero este diccionario de 1780 solo tiene novedades en la C, ¿no? Es decir, que en ese sentido es un poco decepcionante porque de la D a la Z sigue siendo el diccionario de autoridades. Y poco a poco, en ediciones sucesivas, se van enriqueciendo otras letras, pero a un ritmo bastante lento, lo que hace que palabras que ya estaban bastante asentadas en el uso en la segunda mitad del 18 no aparezcan en el diccionario hasta unos años más tarde. Por ejemplo, una palabra de la que voy a hablar luego porque nos va a salir, que es la palabra patriotismo, un neologismo muy importante del 18, no aparece en el diccionario hasta la edición de 1803, a pesar de que su uso ya aparece en Feijóo y aparece en los años 50 y es muy frecuente ya en la segunda mitad del siglo. Bien, otro diccionario importantísimo es el diccionario del padre Terreros, del cual hay que decir algo muy importante relativo a su fecha. El diccionario castellano con las voces de ciencias y artes. Subrayo la preposición, porque no es un diccionario de voces de ciencias y artes, sino un diccionario general de la lengua española o castellana con las voces de ciencias y artes. Fíjense, dice su autor, el padre Esteban Terreros y Pando. No se nos dice que era jesuita, porque la orden en estos momentos, fíjense en la fecha, 1786, estaba extinguida, pero Terreros era un jesuita. Y lo interesante es que había dejado terminado su diccionario en 1767. El caso de Terreros es un caso tristísimo. Él era un profesor del Colegio Imperial de Madrid, un profesor de matemáticas, al que le entró el virus de la lexicografía. Bueno, le vino la afición a la lexicografía porque dedicó muchos años a traducir una obra enciclopédica del francés que se llama El espectáculo de la naturaleza, del abate Noël Pluche, al castellano. Entonces eso le hizo darse cuenta de que necesitaba manejar buenos diccionarios que no había de terminología de las ciencias y las artes, y ni corto ni perezoso decidió hacerlo él. Lo terrible es que ese diccionario se estaba imprimiendo en la imprenta de Ibarra en 1767, cuando el 1 de abril los jesuitas tienen que salir con lo opuesto de España por el decreto de expulsión, ¿no? Entonces el diccionario, en capillas y en manuscrito, parte impreso y parte de manuscrito, queda abandonado en un sótano de lo que luego serán los Reales Estudios de San Isidro, ¿no? El Colegio Imperial de Madrid. Afortunadamente no se perdió. Terreros murió en su exilio de Bolonia de Forlì, cerca de Bolonia, en 1782, creyendo que su diccionario se habría perdido, se habría quemado, se habría destruido, reclamándolo a veces tímidamente, diciendo que yo dejé ahí un diccionario muy importante, ¿no? Pero no le hacían mucho caso, hasta que dos bibliotecarios de los Reales Estudios de San Isidro encuentran esto
y le dicen a Florida Blanca, bueno, hemos encontrado esta maravilla, y Florida Blanca dice, pues que se publique, menos mal, porque ese diccionario, si no, no lo tendríamos, ¿no? Se podría haber perdido con bastante facilidad. Pero lo interesante, insisto, es que su fecha, por tanto, no es 1786, sino 1767. De hecho, el primer tomo estaba impreso, entero, y la primera mitad del segundo tomo, que sale en el 87, también estaba impreso. Y me consta que los bibliotecarios, cuando lo publican, no tocan lo de Terreros, de manera que publican en 3 tomos entre 1786 y 1788 un diccionario cuya fecha real es 1767. Esto es muy importante porque nos sitúa en los inicios, no en las postrimerías del reinado de Carlos III. Por cierto que hay un detalle muy curioso en la dedicatoria, ¿no? Los responsables de la publicación le dedican el diccionario a Florida Blanca y dicen algo que a mí me sorprende mucho en el comienzo de la dedicatoria, porque hay como un lamento, hay un reconocimiento de que la expulsión de los jesuitas había supuesto una pérdida para el país. Dice: Señor, pocas obras habrán sido tan generalmente aplaudidas y deseadas como este diccionario, y acaso por ninguna se hubiera encarecido tanto la pérdida que padecía la nación como se está encareciendo por esta desde la expulsión de los jesuitas. Estamos en 1786 y reina el rey que ha expulsado a los jesuitas, por tanto, decir esto era bastante fuerte. Aun los que miraron con indiferencia aquel raro suceso, y quizá también los que se complacieron en él, sintieron entonces extraordinariamente y están lamentando todavía la desgraciada suerte del padre Terreros únicamente por su diccionario. Bien, por poner un ejemplo, una de las palabras que más, uno de los neologismos del 18 que más se ha estudiado, que es la palabra civilización, pues uno de los primeros diccionarios que la recoge es el de Terreros, insisto, en 1767, lo cual tiene mucho más mérito que si le asignáramos la fecha a 1786. La palabra civilización, que se documenta por primera vez en francés, Civilisation, en 1757, en Mirabeau, y que en España aparece en 1763 y da lugar a una polémica muy interesante en torno a un sainete de Ramón de la Cruz que se llama precisamente La Civilización. Pues bien, simultáneamente Terreros ya la está recogiendo en su diccionario, con 2 acepciones. Una primera, que es un tecnicismo de la justicia, dice: civilización, término forense, acto de justicia que hace civil una causa criminal. Bueno, esta acepción no tiene mucho interés, no es convertir una causa criminal en una causa civil. La interesante es la otra. También se puede decir, bueno, en francés civilización, también se puede decir por la acción de civilizar y domesticar algunos pueblos silvestres. Y como el diccionario de Terreros no es un diccionario de autoridades y no cita textos más que muy excepcionalmente, nos da un ejemplo. La civilización de los brasileños fue muy difícil para los misioneros. Eso debería ir entre comillas o en cursiva, porque es un ejemplo inventado por Terreros para mostrar el uso de la palabra. Esto en 1767 tiene mucho valor y mucho interés. Fíjense, el diccionario de la Academia no recogerá la palabra civilización ni siquiera en ese tomo que tiene muchas novedades en la letra C, que es el de 1780, sino en el suplemento de 1817. Bien, nótese, como decía antes, que el diccionario de Terreros se llama Diccionario Castellano con las voces de Ciencias y Artes. Eso se debe a que es más rico que el de la Academia en voces de Ciencias y Artes, en lo que hoy llamamos tecnicismos o voces técnicas. Pues bien, para mostrar en qué amplia medida un léxico que hoy manejamos con naturalidad se fragua y se acuña en el 18, les diré que ese adjetivo de origen grecolatino, el adjetivo técnico, es también un neologismo de mediados del 18. Época en la que todavía no ha aparecido un sustantivo femenino que no aparece hasta el 19, que es la técnica, pero sí el adjetivo técnico, referido muchas veces a las voces técnicas, es decir, a las voces especializadas, ¿no? Por ejemplo, en
en el discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento de Campomanes se utiliza habitualmente este adjetivo referido ya a educación técnica, principios técnicos, defectos técnicos. Fíjense que la palabra técnica aquí incluye también a la ciencia. Hablamos de tecnicismos de la medicina, es decir, que técnico tiene un valor más amplio que técnica. Técnico es propio de una particular ciencia o arte. Es luego la palabra técnica la que desplaza a la palabra arte, es decir, cuando Terreros habla de ciencias y artes, está hablando de ciencias y técnicas, y la técnica, en cierto modo, no la técnica, pero el adjetivo técnico incluye también el vocabulario científico. Hoy hablamos de tecnicismos de la física, tecnicismos de la medicina, tecnicismos de la filosofía, y no son técnicas, son ciencias. Pues bien, los avances científicos y técnicos del 18, de los que tanto sabe Juan Pimentel, provocan desde luego un enriquecimiento considerable del léxico especializado, ¿no? El léxico de la física, el de la química, el de la medicina, el de la botánica, etcétera, etcétera. Pero no es de este léxico técnico del que me voy a ocupar aquí, sino más bien del léxico relacionado con la res pública, el léxico político, social, económico. Evidentemente, la gran eclosión de un nuevo léxico político se producirá con el fin del antiguo régimen, y en España, por tanto, tiene un punto de partida muy claro, que es el de las Cortes Gaditanas de 1812, ¿no? Por eso, la primera tesis doctoral que dirigió la PESA sobre historia del léxico político se centró en el momento, digamos, auroral de las Cortes de Cádiz. Ahora bien, todo ese léxico de la Revolución Liberal no puede entenderse sin tomar como punto de partida, como base, el léxico de la Ilustración. Todas las épocas tienen un léxico que les es propio, pero esto es especialmente cierto por lo que se refiere a la época de las luces. Maravall escribió lo siguiente: la Ilustración, dice Maravall, es también un vocabulario. Es decir, la Ilustración es un vocabulario en el que encuentran expresión las experiencias fundamentales por las que ha pasado un grupo humano en una época determinada. Pocas veces quizás una época se presenta con un repertorio léxico más especializado y significativo. Naturaleza, felicidad, economía, progreso, humanidad, etc. Tal vez porque en pocas ocasiones, como en el siglo XVIII, y sobre todo en su segunda mitad, ha granado todo un vocabulario como lenguaje de un grupo. Hasta aquí Maravall. En efecto, esa renovación del vocabulario de las ideas es especialmente visible en la segunda mitad del XVIII, que coincide en buena parte con el reinado de Carlos III, pero no debemos dejar de remontarnos más atrás, incluso en algunos casos hasta los tiempos de los novatores y a los intelectuales de los tiempos de Felipe V y Fernando VI, es decir, a Feijóo, a Mayans, a Luzán, a Sarmiento. La obra de Feijóo, en particular, se cierra significativamente en el año 1760, casi el comienzo del reinado de Carlos III, de Carlos III, con el tomo V de las Cartas eruditas y curiosas. Todas estas novedades en el terreno del léxico pueden presentarse bajo distintas posibilidades, distintas modalidades. Primero, claro está, la aparición de voces nuevas, lo que llamamos neologismos, los neologismos absolutos, un signo nuevo, un significante y un significado nuevos. En segundo lugar, la aparición de nuevos significados en palabras preexistentes, es decir, lo que llamamos neologismos semánticos, un significante que adquiere un nuevo significado. En tercer lugar, un aumento notable en la frecuencia de empleo y en la estimación social de una palabra. Por ejemplo, la palabra utilidad, que no es en absoluto una novedad del XVIII, adquiere unos índices de frecuencia inusitadamente altos y un prestigio, una estimación también considerables. En cuarto lugar, las metáforas recurrentes. Por ejemplo, en el XVIII una metáfora fundamental es la metáfora de la luz, de la que acabará por dar, que en la misma época ya dará nombre al siglo, ¿no? El siglo de las luces, el siglo ilustrado. Y finalmente, los cambios en el comportamiento gramatical.
Por ejemplo, la palabra progreso se venía utilizando y se utiliza mucho a lo largo del siglo con un complemento, ¿no? Y en singular o en plural, el progreso de algo, los progresos de la ciencia, pero una novedad del 18, tardía, es el empleo absoluto, es decir, sin ningún complemento, el progreso, escrito entonces a veces con mayúscula, ¿no? Este proceso ocurre en español, según mis noticias. El primer ejemplo que tengo es de un texto de Jovellanos tardío ya, de 1794. Pues bien, ya que cito a Jovellanos, lo que les propongo para la segunda parte de esta conferencia es, a título de ejemplo, puesto que no puedo hablar de todo el léxico de la Ilustración, acercarnos a una muestra muy representativa, a un texto en el que aparece un concentrado de voces características de la Ilustración que creo que lo hacen verdaderamente muy valioso. Me refiero a el muy conocido elogio de Carlos III que lee Jovellanos a la Real Sociedad de Madrid, es decir, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, por el socio don Gaspar Melchor de Jovellanos en la Junta Plena del sábado 8 de noviembre de 1788. Falta un mes y medio menos, el rey muere el 14 de diciembre. Con asistencia de las señoras asociadas, que esto tiene su interés porque luego veremos cómo se refiere Jovellanos a las mujeres, a la llamada Junta de Damas de la sociedad. Impreso de acuerdo de la misma sociedad, se imprime ya en la imprenta de la Viuda de Ibarra en 1789, es decir, muerto ya el rey, pero se pronuncia el discurso todavía con Carlos III vivo. Pues bien, pocos textos hay, como digo, más valiosos y sobre todo que presenten un concentrado de términos y en una fecha tan significativa, no en un momento culminante, no porque sea el momento en que está a punto de morir el rey, sino porque es la antesala de la Revolución Francesa, claro está, que estalla al año siguiente. Por lo pronto, en su mismo exordio ya nos encontramos una palabra fundamental. Señores, empieza diciendo Jovellanos, el elogio de Carlos III pronunciado en esta morada del patriotismo no debe ser una ofrenda de la adulación, sino un tributo del reconocimiento. La morada del patriotismo. Hay una palabra clave, ¿no? La palabra patriotismo es un neologismo del 18. No se hablaba de patriotismo antes del 18, ni siquiera en la primera mitad del 18. Bueno, me llevaría muy lejos aquí trazar una evolución de esas dos palabras fundamentales que son patria y nación, que desde un punto de vista etimológico están ambas relacionadas con la idea de nacimiento, nación, y con la idea de paternidad, patria. La nación, la patria, empezaron siendo el lugar en que se ha nacido, el lugar de los padres, y van evolucionando hasta convertirse en conceptos políticos, en designaciones de formas de colectividad a las que los individuos se sienten vinculados. La maduración de la idea de nación, como se sabe, es más tardía, es del 19, y significativamente en el 19 aparecerá la palabra nacionalismo. Se ha estudiado muchísimo y especialmente en los últimos tiempos la aparición del concepto de nación. Pero sus raíces están en el 18, en el que sí empieza a hablarse ya de patriotismo como sentimiento de apego a la patria, entendiendo la patria ya como una comunidad que va mucho más allá del lugar donde se ha nacido. Los primeros ejemplos de uso de la palabra patriotismo que tengo son de los años 50 del siglo XVIII. Un interesante periódico llamado Juan Enrique de Graeff, Los discursos mercuriales, habla de el patriotismo inglés. Esto quiere decir que nos está viniendo, él está manejando probablemente fuentes inglesas. Y Feijóo en 1758 habla de la pasión del patriotismo. Es decir,
Aquí está identificando Feijóo esta pasión del patriotismo con algo que a él le parece negativo, negativo. Esto es excepcional, porque luego va a ser una palabra de connotaciones muy positivas, ¿no? Feijóo tiene un discurso que se llama Amor de la patria y pasión nacional, en el que viene a decir, hay que tener amor a la patria, pero no hay que dejarse obcecar por ese amor, y eso es la pasión nacional. Pues aquí está identificando la pasión nacional con la pasión del patriotismo, pero lo interesante es que está utilizando ya la palabra espontáneamente en 1758. Claro, paralelamente también estaba evolucionando la palabra patriota. Patriota, que se había empleado muy poco. Alguna vez hay algún ejemplo en el 17 en el que significa sencillamente habitante de una patria o incluso compatriota, tu patriota podría ser tu compatriota. En el 18 empieza a significar amante de la patria, persona que ama a su patria y que trabaja por ella. Claro, lo interesante del patriotismo dieciochesco es que no estamos todavía ante el patriotismo gesticulante y épico del 19, ¿no? No es el patriotismo con visos heroicos que propiciarán los acontecimientos de 1808, ¿no? y los patriotas del 19. Es un patriotismo, digamos, sosegado y racional, ¿no? Es el propio de quien considera que el individuo debe esforzarse por procurar el mayor bien para su patria. Pues bien, el discurso de Jovellanos hace un recorrido histórico que empieza en los Austrias y desemboca, claro, en el reinado de Carlos III que se trata de celebrar. Una novedad, dice Jovellanos, y todo el discurso gira en torno a ella, una novedad del siglo XVIII es la aparición de una ciencia nueva. Se ha referido también a ella el profesor Pimentel, la economía. La economía, llamada también economía civil, economía pública, economía política, incluso a veces aritmética política. Dice Jovellanos en este discurso, es la ciencia que enseña a gobernar y cuyos progresos se deben enteramente a la filosofía de la presente edad. Pues bien, uno de los grandes méritos de Carlos III, dice Jovellanos, es haber introducido el estudio de esta nueva ciencia. En un trabajo muy bueno, el profesor Jean Villard, el hijo de Pierre Villard, el gran historiador de Cataluña, de Cataluña en la España moderna, pues bien, Jean Villard publicó un trabajo muy interesante que decía que la economía había sido un saber sin nombre, es decir, una ciencia que no tenía nombre en los siglos XVI y XVII. Fue el gran estudioso del fenómeno de los arbitristas, ¿no? Jean Villard. Pues bien, antes del 18 había economistas, pero no se llamaban así. La palabra economía no existía, pero no designaba una ciencia, sino que designaba la prudente administración de los bienes, como cuando hoy todavía decimos economía como ahorro. Era una especie, digamos, de contabilidad prudente, ¿no? La economía. En cambio, en el reinado de Carlos III ya la economía es una ciencia. Veamos, les voy a leer varios párrafos de este discurso, los párrafos finales. La parte más interesante, que es la que está dedicada, hace una especie de repaso histórico de lo que ha sido el reinado. Y dice Jovellanos, apenas sube Carlos al trono cuando el espíritu de examen y reforma repasa todos los objetos de la economía pública. Ahí tienen la economía pública. Esta economía ya no es ese viejo concepto de la economía como contabilidad ni como ahorro. La acción del gobierno despierta la curiosidad de los ciudadanos. Palabra muy importante esta también, ciudadanos, que se irá abriendo paso y sustituyendo a vasallos, a súbditos. Ahora los integrantes de la nación son los ciudadanos. Esto ya nos está preparando, digamos, para las Cortes de Cádiz. Renace entonces el estudio de esta ciencia que ya por aquel tiempo se llevaba en Europa la principal atención de la filosofía. Fíjense, la filosofía abarcaba la economía, ¿no? Este proceso globalizador de algunas palabras, filosofía y literatura, que lo abarcan todo. España lee sus más célebres escritores, examina sus principios, analiza sus obras, se habla, se disputa, se escribe y la nación empieza a tener economistas. He aquí un neologismo flamante entonces, la palabra economista, ¿no? Claro, si hay una ciencia nueva necesita un nuevo sustantivo para designar a quien la profesa, ¿no? La palabra economista. La palabra economista no la he encontrado antes de 1780. En la década de los 80 ya sí, pero antes de los 80 no se emplea nunca, que yo sepa, la palabra economista, que aquí Jovellanos sí
si utiliza. Entretanto, sigue diciendo Jovellanos, una súbita convulsión sobrecoge inesperadamente al gobierno y embarga toda su vigilancia. Está hablando en clave de ¿qué? De los motines de 1766, el motín contra Schillaci y los otros motines que se celebran en España. Qué días aquellos de confusión y oprobio, pero un genio superior, el conde de Aranda, nacido para bien de la España, acude al remedio. A su vista pasa la sorpresa, se restituye la serenidad y el celo, recobrando su actividad, vuelve a hervir y se agita con mayor fuerza. Su ardor se apodera entonces del primer senado del reino y inflama a sus individuos. La timidez, la indecisión, el respeto a los errores antiguos, el horror a las verdades nuevas y todo el séquito de las preocupaciones, palabra importantísima del 18, ¿no? Preocupación no significa lo que hoy. En el 18 preocupación significa prejuicio, es decir, tener la mente previamente ocupada por una idea que hay que desalojar para verla, para acceder a la verdad. Huyen o enmudecen y a su impulso se acelera y propaga el movimiento de la justicia. No hay recurso, no hay expediente que no se generalice. Los mayores intereses, las cuestiones más importantes se agitan, se ilustran, se deciden por los más ciertos principios de la economía. La magistratura, ilustrada por ellos, reduce todos sus decretos a un sistema de orden y de unidad antes desconocido. Agricultura, población, cría de ganados, industria, comercio, estudios, todo se examina, todo se mejora según estos principios. Y en la agitación, y aquí viene ya la metáfora luminosa, ¿no? La metáfora lumínica, y en la agitación de tan importantes discusiones, la luz se difunde, ilumina todos los cuerpos políticos del reino, se deriva a todas las clases y prepara los caminos a una reforma general. Antes hemos visto que hablaba del espíritu de examen y reforma, ¿no? La palabra reforma es otra palabra clave del momento. Oh, cuán grandes, cuán increíbles, el tono del discurso se va haciendo cada vez más entusiasta, cuán grandes, cuán increíbles hubieran sido sus progresos, palabra de la que ya he dicho algo antes, todavía no es el progreso, sino los progresos de algo, si la preocupación no hubiese distraído el celo provocándole a la defensa de otros objetos menos preciosos. La nación, no discerniendo bien todavía los que estaban más unidos con su interés, volvía su expectación hacia las nuevas disputas que el espíritu de partido acloraba más y más cada día. Y otra vez la metáfora luminosa o lumínica. Era preciso llamarla otra vez hacia ellos, mostrarle la luz que empezaba a eclipsarse, fíjense que son cadenas metafóricas, ¿no? Y disponerla para recibir sus rayos bienhechores. Bien, y entonces ahora esto le conduce a hacer un elogio de las sociedades económicas y de Campomanes, sin mencionarlo. Entonces fue cuando un insigne magistrado, Campomanes, que reunía al más vasto estudio de la Constitución. Fíjense curioso, la palabra Constitución, todavía no hay Constitución escrita, por supuesto, pero la palabra Constitución, ya se habla mucho de la Constitución de Inglaterra, que era una Constitución no escrita, ¿no? La palabra Constitución era la organización política, económica y social de un Estado, estuviera o no plasmada en un texto jurídico, ¿no? Es decir, ya la palabra Constitución está preparada para recibir un nuevo significado a partir de Cádiz. Entonces, dice que Campomanes conocía muy bien la Constitución española. La Constitución, con mayúscula además, Historia y Derecho Nacional, el conocimiento más profundo del estado interior y relaciones políticas de la monarquía, se levantó en medio del Senado, cuyo celo había invocado tantas veces como primer representante del pueblo. Su voz, arrebatando nuevamente la atención de la magistratura, le presenta la más perfecta de todas las instituciones políticas que un pueblo libre y venturoso, los vascos, el pueblo vasco, está hablando de la Sociedad Económica Vascongada, que es la primera que se funda en los años 60, un pueblo libre y venturoso había admitido y acreditado con admirables ejemplos de ilustración y patriotismo. El Senado adopta este plan, Carlos le protege, le autoriza con su sanción y las sociedades económicas nacen de repente. Estos cuerpos...
que no les había puesto este texto, me parece. Estos cuerpos llaman hacia sus operaciones la expectación general y todos corren a alistarse en ellos. El clero, atraído por la analogía de su objeto con el de su ministerio benéfico y piadoso, la magistratura despojada por algunos instantes del aparato de su autoridad, la nobleza olvidada de sus prerrogativas, los literatos, una palabra nueva en el 18 también, que no son tanto los que profesan la bella literatura, sino la literatura en el sentido muy amplio que tenía la palabra en el siglo XVIII, es decir, los literatos son prácticamente lo que a partir de finales del XIX se van a llamar los intelectuales, ¿no? Los literatos, los negociantes, los artistas desnudos de las aficiones de su interés personal y tocados del deseo del bien común, todos se reúnen en las sociedades económicas, se reconocen ciudadanos de nuevo, se confiesan miembros de la asociación general antes que de su clase y se preparan a trabajar por la utilidad, palabra que ya era extraño que no hubiera salido todavía, por la utilidad de sus hermanos. El celo y la sabiduría juntan sus fuerzas, el patriotismo otra vez hierve y la nación atónita ve por la primera vez vueltos hacia sí todos los corazones de sus hijos. Este era el tiempo de hablarle, de ilustrarla y de poner en acción los principios de su felicidad. Felicidad es una palabra clave en el 18. Es una felicidad secularizada, es una felicidad que busca la felicidad en la tierra, no después de esta vida. Es un concepto que se ha estudiado mucho, que estudió muy bien Maraval, que da lugar a otro neologismo muy interesante de la época, que es la palabra bienestar. Bienestar que todavía colea hoy, ¿no? Todavía hoy nos preocupamos por el estado del bienestar. Esto nace en el 18. Jovellanos, además, nos dejó una estupenda definición de lo que entendía él por felicidad. En otro discurso, pronunciado no en esta sociedad, sino en la asturiana, un discurso dirigido a la Real Sociedad de Amigos del País de Asturias sobre los medios de promover la felicidad de aquel principado, dice, más claro imposible, entiendo aquí por felicidad aquel estado de abundancia y comodidades, es decir, bienestar, que debe procurar todo buen gobierno a sus individuos. Es decir, la felicidad es un concepto económico en el 18. Llegamos al final del discurso y se dirige a los miembros de la sociedad económica. Oh vosotros, amigos de la patria, patriotas, podría haber dicho, a quienes está encargada, amigos del país, en definitiva, a quienes está encargada la mayor parte de esta feliz revolución. Fíjense que no utiliza la palabra reforma, sino la palabra revolución. Probablemente la dialéctica reforma-revolución que va a aparecer solo un año después le haría imposible ya utilizar esta palabra, pero todavía en noviembre de 1788 todavía se puede hablar de revolución sin asustarse mucho. A quienes está encargada la mayor parte de esta feliz revolución, mientras la mano bienhechora de Carlos levanta el magnífico monumento que quiere consagrar a la sabiduría, mientras los hijos de Minerva congregados en él rompen los senos de la naturaleza, descubren sus íntimos arcanos y abren a los pueblos industriosos un minero inagotable de útiles verdades, cultivad vosotros noche y día el arte de aplicar esta luz, de nuevo, la luz a su bien y prosperidad. Hacer que su resplandor, sigue la metáfora, inunde todas las avenidas del trono, que se difunda por los palacios y altos consistorios y que penetre hasta los más distantes y humildes hogares. Este sea vuestro afán, este vuestro deseo y única ambición. Y si queréis hacer a Carlos un obsequio digno de su piedad y de su nombre, cooperad con él en el glorioso empeño de ilustrar la nación para hacerla dichosa, o sea, feliz. Bien, para rebajar un poco el entusiasmo de esta oración de 1788, no dejemos de pensar en lo que ocurrió después, ¿no? No solo la muerte del rey, sino sobre todo la Revolución Francesa. Hay un texto que a mí me sobrecoge. Es un texto de Florida Blanca. Desde luego Florida Blanca no es Jovellanos, Florida Blanca... No sé si Florida Blanca era un ilustrado o solo un reformista bueno, desde luego un regalista convencido, ¿no? Muy partidario de las regalías de la corona, pero la deriva final de Florida Blanca arroja algunas sombras, ¿no?, sobre su condición de ilustrado. Pues bien,
como es bien sabido, a Floridablanca, que Carlos III le dice a su hijo Carlos IV que lo mantenga como primer ministro, y Carlos IV lo mantiene un tiempo. A Floridablanca le entra un auténtico pánico en 1789, ¿no? Se ha hablado del pánico de Floridablanca, del cordón sanitario. Hay unas cartas muy interesantes que se cruzan entre el embajador de España en París, que asiste a los acontecimientos de la Revolución, el conde de Fernán Núñez, y Floridablanca. Y Floridablanca le dice al embajador en una de estas cartas, el 10 de julio de 1789, se ha dicho que el siglo de las luces, de esto no me ha dado tiempo a hablar, pero ya en el 18 se habla de siglo de las luces, se ha dicho que el siglo de las luces ha instruido al hombre en sus derechos, pero le ha arrebatado al mismo tiempo con la verdadera felicidad. Esto es muy típico de los reaccionarios, hablar de la verdadera felicidad para distinguirla. O sea, la verdadera felicidad es la que da la religión, no la que da el siglo, ¿no? Le ha arrebatado al mismo tiempo con la verdadera felicidad el reposo, la seguridad de su persona y la de su familia. Y aquí viene la frase terrible. Nosotros no deseamos aquí tanta iluminación. Sorprendentemente, en vez de utilizar la palabra ilustración, emplea la palabra iluminación. ¿Por qué no habíamos elegido nosotros iluminar? Y sí en italiano, ¿no? Iluminismo, ¿no? Probablemente porque tenía connotaciones religiosas, ¿no? Podía referirse a los iluminados. Aquí nos quedamos con la palabra ilustración, y aquí Floridablanca dice, aquí no deseamos tanta iluminación, ni lo que es su consecuencia, la insolencia de los actos, de las palabras y de los escritos contra los poderes legítimos. Al final, Jovellanos se dirige a las mujeres. Recuerden que dentro de la sociedad económica se había producido justo un año antes, en 1787, una polémica acerca de si debían ingresar las mujeres o no en la sociedad. Había habido detractores y partidarios. Jovellanos era partidario de que ingresaran las mujeres. Otros, como Cabarrús, ferozmente opuestos al ingreso de mujeres. Y al final se llegó a una solución intermedia, a crear una especie de sección femenina dentro de la sociedad económica que se llamó la Junta de Damas. Pues bien, las mujeres que formaban la Junta de Damas están presentes en este discurso, y Jovellanos se dirige a ellas y les dice: también vosotras, noble y preciosa porción de este cuerpo patriótico, también vosotras podéis arrebatar esta gloria si os dedicáis a desempeñar el sublime oficio que la naturaleza y la religión os han confiado. La patria juzgará algún día los ciudadanos que le presentéis para librar en ellos la esperanza de su esplendor. Tal vez correrán a servirla en la iglesia, en la magistratura, en la milicia, y serán desechados con ignominia si no los hubierais hecho dignos de tan altas funciones. Por desgracia, los hombres nos hemos arrogado el derecho exclusivo de instruirlos, y la educación se ha reducido a fórmulas. Pero pues nos abandonáis el cuidado de ilustrar su espíritu, a lo menos reservaos el de formar sus corazones. ¿De qué sirven las luces, los talentos? ¿De qué todo el aparato de la sabiduría sin la bondad y rectitud del corazón? Sí, ilustres compañeras, sí, yo os lo aseguro, y la voz del defensor de los derechos de vuestro sexo no debe seros sospechosa, es decir, hacedme caso que yo he defendido que vosotras sí debíais ingresar, soy el defensor de los derechos de vuestro sexo, yo os lo repito, a vosotras toca formar el corazón de los ciudadanos. Inspirad en ellos aquellas tiernas afecciones a que están unidos el bien y la dicha de la humanidad. Inspiradles, y aquí viene otra palabra clave del 18, inspiradles la sensibilidad, esta amable virtud. Fíjense, la sensibilidad pasa de ser la cualidad de sensible, la capacidad para percibir, pasa a ser una virtud. Inspirarles la sensibilidad, esta amable virtud que vosotras recibisteis de la naturaleza y que el hombre alcanza apenas a fuerza de reflexión y de estudio. Hacedlos sencillos, esforzados, compasivos, generosos, pero sobre todo hacedlos amantes de la verdad, de la libertad y de la patria.
Disponedlos así, ahí está, hacedlos amantes de la libertad, ahí está el germen de muchas más cosas, ¿no?, del liberalismo. Disponedlos así a recibir la ilustración que Carlos quiere vincular en sus pueblos y preparadlos para ser algún día recompensa y consolación de vuestros afanes, gloria de sus familias, dignos imitadores de vuestro celo y bienhechores de la nación. Para darnos cuenta de hasta qué punto... perdón, no había puesto este trozo. Para darnos cuenta de hasta qué punto Jovellanos está adelantando en el empleo de la palabra sensibilidad, les diré que este significado de sensibilidad que aquí nos interesa no lo recogerá el diccionario de la Academia hasta 1843, es la segunda de las acepciones que tienen ahí. Propensión natural del hombre a dejarse llevar de los afectos de compasión, humanidad y ternura. Ese significado es exactamente el mismo que emplea Jovellanos, pero 40 años antes. Termino ya haciendo una última referencia a lo que decía antes, ¿no? Maraval decía que la ilustración es también un vocabulario. Y es evidente, por tanto, que estamos en una época en que los espíritus más avanzados tienen que hacer una defensa de las voces nuevas y también un alegato antipurista. El purismo nace en el 18, pero también el antipurismo. Por el contrario, los más retardatarios, los más misoneístas, se burlan de las novedades o recriminan a los neologistas, les recriminan sobre todo su contaminación galicista, ¿no? Hay la obsesión antigalicista o purista nace también en el 18. Pues bien, todo esto se ve muy claro ya en Feijóo. Feijóo recibió ataques de sus contradictores por emplear palabras nuevas en sus obras y tuvo que defenderse de manera brillante en una de las cartas del tomo primero de las eruditas, una carta que se llama «Defiende el autor el uso que hace de algunas voces o peregrinas o nuevas en el idioma castellano», al que pertenece esa preciosa cita que tienen ahí. Pensar que ya la lengua castellana u otra alguna del mundo tiene toda la extensión posible o necesaria, solo cabe en quien ignora que es inmensa la amplitud de las ideas para cuya expresión se requieren distintas voces. Esto exactamente, pero Feijóo lo dice antes, es lo mismo que dice un académico berlinés en un discurso, en unas observaciones sobre la influencia recíproca de la razón sobre la lengua, sobre el lenguaje, y del lenguaje sobre la razón. Schulze, Johann Georg Schulze, en una oración, en un discurso de 1767. Traduzco, o tienen abajo del francés, esa frase: el que inventa un término nuevo o el que emplea una palabra ya conocida en un nuevo significado está enriqueciendo el fondo de nuestros conocimientos con una nueva idea. Es decir, esto es lo que supuso la Ilustración, ¿no? Un fecundo enriquecimiento de las palabras y de las ideas. Nada más, muchas gracias.